Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, después un segundo hijo y después un tercer hijo. Y vamos a hablar sobre un tema especial: fracaso. Hermanos, todos tenemos miedo al fracaso, ¿no es cierto? Todos estamos con la angustia de que no vamos a fracasar. Los estudiantes no quieren fracasar en sus estudios. Muchos no quieren estudiar, pero no quieren fracasar en el estudio. En el trabajo estamos luchando por no ser unos fracasados. En todas las actividades a las que nos dediquemos no queremos fracasar. Cuando estamos aún en el ministerio, hermanos, ¿saben una cosa? Una de las cosas que a mí me afecta mucho son mis debilidades. Ver la iglesia vacía a mí me hace sentir fracasado. A mí me hace sentir mal de veras. Ver que nuestra iglesia tiene muchos espacios o muchos claros cuando debería estar llena, me siento fracasado. Todos de alguna manera tenemos miedo al fracaso. Pero hermanos, el fracaso también viene por el pecado a nuestras vidas. El fracaso viene a nuestras vidas porque el pecado se incursiona a través del descuido, a través de la puerta que usted abre, y Satanás cuando mete la mano, usted ya no va a poder cerrar la puerta. Esto es lo que yo quiero hablar esta mañana. Antes de entrar directamente a lo que es el mensaje, yo quiero ponerles a ustedes en el contexto de este pasaje, para que ya después yo no tenga que estar explicando mucho. Hermanos, estamos hablando de Judá. Judá es un hombre hermano de otros 11 y de una hermana que se llamó Dina. Estos 12 hermanos fueron los hijos de Jacob, el patriarca. ¿Saben ustedes que de estos 12 hermanos surgieron después las 12 tribus de Israel? Y la tribu de Judá es importantísima, porque de este hombre Judá surgió o llegó la línea ascendente hasta nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús es de la tribu de Judá, y a Jesús se le proclama en el Apocalipsis como el león de la tribu de Judá, el gran vencedor, el que ha vencido, el que siempre marcha adelante victorioso y vencedor. Y esta mañana mi hermana me decía que Judá significaba alabanza, y la alabanza tiene que ir adelante. Hermanos, nunca menospreciemos la alabanza. Bueno, ya estamos hablando, ahora ya entendemos quién es Judá. Uno de los 12 hermanos de 11 hermanos de José. ¿Recuerdan de José? Este Judá fue un malvado que le hizo daño a su hermano, hijos de Jacob. Y ahora vamos a hablar sobre Judá y sobre los hijos de Judá. Y usted se va a dar cuenta cómo Jacob fracasó en su vida, y cómo Jacob fracasó y transmitió el fracaso a sus hijos. Aquí está Judá, un hijo de ellos. Y cómo Jacob fracasó con sus hijos, y cómo Judá fracasó con sus hijos, y los nietos de Jacob también fueron un tremendo fracaso. Hermanos, no estaremos fomentando eso en nuestras familias. Joven que está aquí presente, muchas veces le lanzamos la culpa a los papás. Ellos son los irresponsables, y es cierto, muchas veces los papás somos irresponsables y no hemos cumplido. Pero cuidado, porque Dios te conoce a ti, y porque tú has oído mucho la palabra de Dios y no estás libre. Cuando tú fracases, tú vas a llevar el fracaso, y también se lo vas a transmitir a tus hijos, a tus nietos, porque la Biblia habla hasta de la 4ª generación. Fracaso. ¿Saben ustedes que los emperadores romanos vivían oprimiendo al pueblo? Ustedes saben que Roma fue el imperio más poderoso y más fuerte que existió, y el que más años duró. Y el imperio de Roma, hermanos, era un imperio tan tremendo que, como tenía tan oprimida a la gente, principiaron a inventar algunos medios para distraer a la gente. Y uno de los medios sanguinarios que se inventaron fue en el Coliseo, allá en aquel lugar especial que ellos tenían, en el circo romano, como se le llamaba. Y ahí en ese circo romano reunían a más de 45,000 personas para que llegaran a contemplar los grandes espectáculos que se hacían. Saben, en una tarde deportiva, allá en el Coliseo, allá en el circo romano, en esa tarde deportiva usted podía ver la cartelera, y esta tarde se presentan
fieras contra fieras peleando, y usted llegaba a ver la emotividad, como los leones se peleaban unos contra otros, tal vez por una prenda, por una pieza de carne que se les ponía. Después ponían otro espectáculo más importante todavía, salían unos hombres a pelear contra las fieras. Eso era el clímax para la gente, pero todavía se decía: señores, falta algo mucho más importante. Al finalizar van ustedes a ver la competencia, el pleito a muerte de hombres contra hombres, y toda la gente en aquel circo romano gritaba y vitoreaba a los vencedores y se burlaba de los que quedaban tirados allá en la arena. ¿Sabe? Dice que uno de los momentos más emocionantes, cuando la gente estaba esperando, era cuando se anunciaba, yo digo que sonaban algunas trompetas, aquella multitud se quedaba callada y salían los grandes gladiadores, jóvenes erguidos, fortalecidos, y se presentaban ante la tribuna donde César estaba sentado. Levantaban la mano con la cabeza erguida y aquellos hombres decían: Ave César, mortuori te salutant. Ave César, mortuori te salutan. César, vive César. Los que vamos a morir te saludamos. Y la gente, después de escuchar aquella emotividad de aquellos hombres erguidos, que muchos de ellos iban a quedar tirados, la gente se levantaba y la gente entonces principiaba a gritar: Vae victus, vae victis, vae victis. Ay de los vencidos, ay de los vencidos. Y después principiaba la competencia, toda la gente emocionada, y finalmente, al entrar la tarde, había un silencio en aquel circo. Se sentía un olor a sangre, se miraban los cuerpos destrozados de las personas que habían sido derrotadas. Por ahí se miraban todavía cuerpos convulsos de personas que no habían terminado de morir. Aquella gente era esclava de César, esclavos de César. Pero hermanos, estamos riéndonos de aquella situación, estamos diciendo: ¿cómo fue posible que la gente gritara y la gente se burlara de los que estaban derrotados y vitoreaban a los vencedores? Es que aquella gente, ¿cómo podía vivir en esa esclavitud? Usted y yo estamos viviendo en la misma situación. Usted y yo estamos exaltando a Satanás. Usted y yo muchas veces, a través de nuestra práctica, estamos glorificando el pecado y estamos riéndonos de los que no están haciendo las cosas bien, de los que están haciendo las cosas. Hermanos, nos estamos burlando de todos. Estamos viviendo como en un circo romano, hermanos, viviendo solamente de la esclavitud de Satanás. Hermanos, estamos siendo esclavizados. Nuestra humanidad está siendo apoderada poco a poco por Satanás. El hombre es esclavo del pecado, todos lo sabemos. Y el diablo está utilizando muchos medios para oprimirnos, ¿sabe? Todos estamos criticando los grandes pecados. Pero usted que es mentiroso, usted que vive en chismes, usted que es una persona altanera, ¿no se ha dado cuenta que un gesto cómo hace daño? Hermano, muchas veces dicen: yo no le he dicho nada. No ha dicho nada, hermano, usted no tiene que decir nada. Sus gestos son tan impresionantes que con una volteada de espalda, que con un cerrar la boca de una manera, usted está hablando y criticando más. Muchas veces dice uno: yo prefiero que me pegue, yo prefiero que me dé una bofetada y que no me dé un gesto de eso, porque muchos de nosotros estamos dañando tanto solamente con un gesto. Por eso es que hemos insistido mucho: cuando usted venga a la iglesia, sonríale al vecino, háblele a la persona para que sienta que Cristo le ama, a través de una actitud de nosotros, hermanos, a través que no se sienta orgullo. Y el diablo está poniendo orgullo en nosotros. ¿Por qué me voy a sentar yo con un sencillito si yo vengo bien arreglado? Hermanos, que Dios nos libre de eso. Pero saben que una arma que más utiliza Satanás y que tanto efecto le hace es la relación sexual ilícita. ¿Sabe usted que el diablo se está apoderando de miles y miles de personas y lamentablemente se está apoderando de miles y miles de cristianitos que estamos sirviendo al Señor y que después estamos cayendo? ¿Y qué es lo que pasó, hermanos? Es que me descuidé, es que la tentación fue tan grande. El diablo sigue trabajando y el diablo está utilizando con mucha astucia la relación sexual ilícita. Cuidado a la juventud que está aquí presente, a los jóvenes que están aquí, a los que no tienen novia y a los que tienen noviazgo, hermanos. Tenemos que estar bien preparados. Muchos jóvenes se acercan a mí y me dicen: a mí cuando yo tenga mi novia eso no me va a pasar. Eso es de tontos, eso es de gente que se descuida. Hermano, usted que está diciendo que es de tontos, usted va a caer de tonto, porque sabe que cuando estamos en la relación de noviazgo, uno principia a tomarse libertades que no debe,
y la señorita principia a darle libertades que no debe al joven, y cuando siente, se descuidaron y se pasó, y ahí están fracasando delante de Dios. Hermanos, padres de familia, muchos de nosotros tenemos la culpa. Hablaba con don Venancio Aldana, no está lamentablemente esta mañana, pero don Venancio me decía, me echa mucho la culpa a mí como pastor, ¿verdad? Y me señala que yo estoy fallando, y me dice, sabe, muchos de nosotros los cristianos estamos viviendo como cristianos, pero queremos tener nuestros noviazgos de paganos, y eso es cierto, hermanos. Yo soy cristiano aquí en la iglesia, yo soy cristiano y me porto bastante bien aquí en la iglesia, pero mi noviazgo, que Dios no se meta con mi noviazgo, porque yo voy a hacer lo que quiera con mi noviazgo. Y hermanos, ahí viene el fracaso, porque Satanás está trabajando en nuestras vidas. Padres de familia que tienen nenitos pequeñitos, hermanos de Antuche, que tienen a sus niñitos, solo por mencionarles, no me estén diciendo en esta mañana, eso es solo para los grandes. Ustedes tienen sus niñitos, edúquenlos desde ya, para que cuando lleguen a la edad de tener sus niñitos, a sus novios, ellos puedan de veras honrar al Señor por esa instrucción que los padres les han dado. Jóvenes que están aquí presentes, guárdense en su noviazgo y vayan pensando ya en los futuros hijos que ustedes tienen. Algo que a mí me ha impresionado es esto: ¿cómo le va a poder usted decir a su hijo que no haga algo cuando usted falló? ¿Cómo usted dentro de 18, 20 años, cuando su hijo tenga la edad en la que usted está fallando y está jugando al sexo, usted le va a poder decir al hijo, eso no se puede hacer, cuando usted también falló y cuando usted lo jugó? Uno va a tener autoridad, hermano. Tenemos necesidad de volver a la Biblia y decirle no a Satanás. Ahora miremos a Judá. Judá ya lo vimos aquí, uno de los hijos de Jacob. Judá, uno de los 12 hermanos de aquellas 12 tribus. Pero miren, hoy vemos a Judá muy serio, muy formal. Si usted lee todo el capítulo, un hombre bien formal. Saben, era un hombre que odiaba. Era un hombre que no quería a José. Judá era uno de los que estaban empujando y diciendo, matémosle, hombre, ahí viene el soñador, matémoslo, ya nos cae mal. Miren qué pleito de familia de aquel hombre. Y aquel Judá fue uno de los que estaba instigando para que mataran a su hermano. Ya que alguien por ahí se levantó y dijo, no, hombre, no lo matemos, hombre. Entonces Judá también principió a decir, entonces vendámoslo. Y recuerdan ustedes que Judá fue uno de los hermanos, de los 10 hermanos que vendieron a José y lo mandaron esclavo a Egipto. ¿Sabe usted que Judá era uno de aquellos hermanos que no tenía sentimientos? Mataron una ovejita, mancharon la ropa de José y se la llevaron al viejo que estaba sufriendo, al papá, y le llegaron, ¿es esta la ropa de tu hijo? Pues mira, lo destrozó una fiera, y aquel hombre muriéndose, aquel hombre destrozado, y Judá simplemente tranquilo porque ellos habían vendido a su hermano. ¿Qué les parece a ustedes? Hermanos, la familia de Jacob es una familia de fracaso. Si ustedes leen la familia, cómo vivió la vida este hombre Jacob, el patriarca, uno de los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento, vivió una vida de fracaso en su familia. ¿Por qué? Porque tuvo muchos descuidos, porque quiso jugar con Dios y Dios le salió por delante y le mandó muchas consecuencias que hasta sus nietos, vamos a leer a los nietos esta mañana, hasta los nietos de Jacob llevaron las consecuencias de su fracaso. Vamos a entrar a tocar estos tres puntos esta mañana. 3 aspectos que nos van a llevar a mencionar cómo aquel hombre Judá fracasó y cómo usted y yo, hermanos, estamos propensos en la misma situación a caer en el fracaso. En primer lugar, hablemos del fracaso por la desunión familiar. El fracaso en la desunión familiar. Versículo 1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Judá se apartó de su familia. ¿Qué les parece a ustedes? Alguno de ustedes puede estarme diciendo en este momento, bueno, eso no tiene sentido, está bien, no hay ningún pecado ahí. La Biblia, ¿saben qué dice? La Biblia dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Eso es bíblico, hermanos. El hombre se debe de apartar de su familia. Y usted, en la medida que pueda, yo pasé muchos años viviendo con mi mamá. Y después Dios me sacó con mi esposa para formar mi hogar y en otra parte. Si usted no puede, organícese. Pero hermano, usted tiene que aprender a vivir su hogar solo. Aunque vayan muchas personas, usted vivir su familia. Y en la medida que usted pueda, deje a sus papás y váyase a otro lado. No a desatender a sus papás, no a descuidarse de ellos, pero sí a vivir una vida donde nadie se meta para que no haya fracaso en su vida. Hermanos, aquel hombre dice que se apartó, pero fíjense que esto no es bueno. Aquel hombre se apartó y la expresión se apartó que está usando aquí es como que aquel hombre tomó una decisión de salirse y de dejar a la familia para buscar nuevos rumbos.
Pero aquel hombre, hermanos, en lugar de buscar buenos rumbos, aquel hombre buscó lo ilícito y llegó apartarse, le llevó al fracaso tremendo. Hermanos, la Biblia nos habla de apartarnos. La Biblia nos habla de que nos apartemos del pecado. La Biblia le habla a los jóvenes, a los nuevos esposos, que se aparten para formar su hogar. Y hay muchas bases importantes por las que hemos estado mencionando algunas, de que usted debe apartarse. Está bien, pero aquí aquel hombre se apartó a lo contrario. Aquel hombre se apartó para el mal y ahí principió el fracaso en la vida de Judá. Se apartó, pero saben que aquel hombre vivía en una familia de desunión. Ustedes saben que la familia de Jacob, el papá de este hombre Judá, era una familia desunida tremendamente. Odio entre hermanos, no se querían entre hermanos. Llegar al extremo de que los hermanos deseen matar al otro hermano, eso es llegar a un extremo, hermanos. Usted y yo podíamos decir esta mañana, qué familita en la que vivía. Y tal vez usted está viviendo en una familita así, hermano. Yo quiero advertirles a muchos de mis jóvenes, y yo se lo vivo repitiendo, salvo casos extremos. Yo le digo mucho a los jóvenes, no salgas de tu hogar. Yo nunca le voy a aconsejar a alguien que se vaya de su casa, nunca voy a caer en ese pecado. Y hermanos, usted y yo tenemos que aguantar a vivir en nuestra casa. Si usted, señorita, es una señorita de Dios, usted va a salir del infierno de su casa, va a salir para casarse. Porque si usted sale de su casa, va a salir para que la critiquemos, va a salir para que la estemos viendo mal, va a salir para que se le acerquen muchos hombres, porque usted ya está sola. Hermanos, el hogar puede ser mucho infierno, pero el hogar es una protección. Aquí esta familia tiene una desunión tremenda. Y aquel hombre, dice aquí la Biblia, que se apartó. Sabe que el problema de esa familia fue, primero, que el padre no pudo inculcarles, no supo inculcarles ese amor entre hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema en nuestras familias? Que nuestros hijos no se quieren, que nuestros hijos constantemente viven peleándose. Ahora, no pensemos en esto, que un pleito ya es señal de desunión. Tiene que haber diferencias. Mis dos hijos viven discutiéndose por la ropa que se ponen. Uno le quita la camisa al otro, el otro principia a llorar que me quitó mi camisa, y ahí está la mamá poniendo paz, o estoy poniendo yo paz con un grito. Hermanos, siempre van a haber diferencias, pero tiene que haber amor, tiene que estar esa unión entre hermanos. Y hermanos, tenemos que fomentar nosotros como padres la unidad en nuestros hijos, la unidad en nuestra familia. Aquel hombre fracasó. ¿Y sabe qué fue el extremo? Que Jacob fue un hombre que tuvo preferencias. Sabe que Jacob principió a cuchuchar a su José y le puso una túnica de colores y de franjas. Todos tenían sus túnicas blancas, aquel tenía una túnica de franjas, era el preferido. Y aquel soñador, el preferido, principió a tener el odio de los hermanos, porque el papá cometió el error grave de tener preferencias en la casa. Usted tiene preferencias con sus hijos. Tal vez a ustedes, muchachos que están aquí esta mañana, ustedes son de los que están pasando esa situación. Es que mi mamá quiere más al otro, es que a mí no me quiere, es que a mi hermano le dan siempre más cosas y a mí no me dan. Y siempre parece que al primero, o al más pequeñito, o al más enfermito, es al que le están dando todo. Mucho cuidado, hermanos. Las preferencias causan desunión en el hogar, y cuando viene la desunión, viene el fracaso en nuestra familia. La falta de unión, ese no poder identificarnos con un hermano, ese no poder identificarnos con el sufrimiento unos con otros. Si, hermanos, si la unidad de veras viene a las familias a través del sufrimiento, cuando hay problemas en la familia, como que todos nos volcamos a unirnos y a ver cómo resolvemos el problema de la familia. Ojalá que eso sea. Si en su hogar hay problemas y eso sirve para desunirlos, hay mucho problema en su hogar, porque está el problema de la desunión. Padres de familia tenemos que fomentar. Ahora, aquí en la iglesia somos una familia. Y hermano, por favor, nunca se queje cuando yo les estoy pidiendo dinero, o cuando pasan una canasta pidiendo dinero para sostener y para darle algunos víveres aparte a gente como nosotros que tenemos necesidad. Hermano, que no le extrañe que un día levante yo, como he estado pidiendo, demos una ofrenda, un quetzalito, regáleme para Monte Sión. Hermanos, tenemos que hacernos a la necesidad de todos. Hoy tiene usted, bendito sea Dios, comparta para otros. Mañana usted no va a tener y nosotros le vamos a dar a usted. Eso es la familia de Cristo. Hermanos, estamos aquí no simplemente un montón de gente que no tiene que hacer nada
llamada el domingo y se viene a sentar aquí a la iglesia. Somos una familia y debemos vivir como familia, identificándonos con el problema de todos, porque tenemos que aprender a amarnos y a mantener la unidad. Hemos cantado tanto, danos unidad. La oración que yo le he puesto a mi iglesia es: Señor, dame el poder o ayúdame para no ser yo el instrumento que Satanás utilice para romper la unidad de mi iglesia. Unidad. Y hermanos, en esta familia hay una desunión tremenda. ¿Qué podemos hacer los padres para evitar la desunión? Primero, hermanos, evitemos las comparaciones entre hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo: es que tu hermano es mejor que tú, es que tu hermano saca mejores calificaciones, es que tu hermano es más obediente, es que tu hermano no contesta, es que tu hermano, y es que tu hermano? Hermanos, no pueden ser igual los hermanos. No esté comparando, porque está creando odio entre los hermanos. No esté comparando a uno con el otro. Van a ser diferentes y el hijo malo se parece a usted sin duda alguna. No esté comparando y burlándose del hijo malo, porque el hijo malo es el reflejo suyo. Y qué triste, hermanos, que estemos criticando el mal que tiene nuestro hijo, y nuestro hijo es igualito a nosotros. Y yo lo veo en mis dos hijos, hermanos, son idénticos, y todas las cosas malas que mis hijos tienen son mías, fíjense. No puede usted comparar a sus hijos. Uno es haragán, otro es estudioso. Bendito sea Dios, ayude al haragán, pero no los compare. Es que este es más simpático que el otro, y si salió feíto, ¿qué va a hacer? Es igual a usted. Tengamos mucho cuidado con eso. Bueno, esta es una comparación. No, evitemos las comparaciones. Las preferencias. ¿Cuánto problema hay de preferencias en el hogar? Me acuerdo de mi hermana Azucena. Yo la quiero muchísimo y gracias a Dios que ella no tiene ninguna frustración y me requiere bastante. Pero ella antes se quejaba, decía: es que mi mamá prefiere a Jorge. Es que mi mamá prefiere a Jorge. Y yo la oía a ella bien enojada, porque ella es bien enojadona, ¿verdad? Yo soy el contento de la familia y ella es la enojada de la familia. Entonces ella gritaba: Jorge, solo preferencias. Y yo decía: no, que no sé qué. Yo me iba a esconder por allá porque decía: ay, los problemas de las preferencias. Cuidado, usted está comprando cosas más bonitas a su hijo, al preferido. No, yo no tengo, yo soy igual. Y trata de aparentar cuando todo se está sintiendo que usted tiene preferencias, hasta para comprarle cosas más bonitas o de más lujo a su hijo, al preferido, y al otro le dar pues lo que caiga. Cuidado con las preferencias. Eso causa desunión en la familia. Y hermanos, yo me acuerdo que cuando principié, yo siempre decía, y principié a tener un sueldo mejor en mi trabajo después de 2 años de crisis. Yo decía: cada vez que yo le compre un juguete a mi Gustavo, le voy a comprar el mismo juguete a mi Jorge. No quiero problemas. Y estaba yo obsesionado porque nunca tuve un carrito. A mí me regalaron un carrito de palos. Le poníamos tapitas al palo y ese era nuestro carrito. Y empecé a comprarles toncas a mis hijos. Pero lo que le compraba a uno, se lo compraba al otro. Y empecé a llenar a mis hijos de carros, porque yo quería mi frustración, tal vez de niño, llenarla en mis hijos. Pero sí pensé en algo: no le voy a dar a uno más que a otro, a los dos iguales, para que no se me desunan mis 2 hijitos. Hermano, luche por eso como padre de familia. Si tú, joven, estás pasando por esa situación de angustia, pídele al Señor que te dé paciencia, sabiduría. Menos salirte de tu casa. De ahí vas a salir para honrar al Señor y vas a salir para casarte. Y hermanos, otra recomendación: cuando en la familia se rompa la unidad, castigue. Cuando su hijo principie a romper la unidad abiertamente, castigue. No importa si es pequeño o es grande, castigue, porque la unidad no se debe romper en nuestra familia, así como no se debe unir. Saben que en la iglesia del Señor, el Nuevo Testamento dice que si alguien está causando divisiones aquí en la familia, ¿qué dice? Échelo. No me atrevo todavía, pero ustedes no me han dado razones tampoco, ¿verdad? Pero no me atrevo yo a enseñar eso. ¿Cómo me cuesta? Hay alguien aquí está metiendo rencilla afuera. No lo queremos aquí en la iglesia. Aquí queremos una familia unida. Esa unidad hay que mantenerla en nuestra familia. Pero hermana y hermano, si usted va a castigar a su hijo por la unidad, viva usted en unidad, siendo ejemplo. Porque los hijos aprenden más del ejemplo de los padres que de lo que le estamos diciendo y del látigo que le vamos a dar. Fracaso. Aquel hombre, Jacob, fracasó en la unidad de su familia. Esto se le transmitió a Judá, al que estamos mencionando aquí. Y Judá, en el momento que pudo, dejó tirada a la familia y se fue para ver qué hacía por allá.
rompió la unidad de su familia. Judá fue un fracasado. Y más adelante vamos a ver que los hijos de Judá, unos fracasados. Fracaso completo en aquella familia. ¿Por qué? Porque se rompió la unidad. Hermanos, el fracaso es por la desunión de la familia. ¿Cómo está su familia? Todavía es tiempo, hermanos. Mantengamos la unidad, evitemos la desunión. En segundo lugar, hablemos del fracaso por la desobediencia a mi Señor. Primero, por el fracaso por la desunión familiar. Segundo, fracaso por la desobediencia a mi Señor. Versículos 2 al 5, ya leímos, dice que se apartó. Y por ahí encontró una cananea. Las cananeas siempre aparecen en la Biblia como bien atractivas físicamente. Las cananeas, una cananea. Así que cuando usted al señorita le digan cananea, por un lado la están adulando, pero por otro lado le están diciendo que es impía y pagana. Así que yo no sé cómo lo va a recibir. Que no les digan cananeas a ustedes. Pero aquí encontró a una cananea. Y dice que se fue con la cananea, y los versículos del 3 al 5, del 2 al 5, dice que tuvo 3 hijos con la cananea. Miren, hermanos, ahí está la desobediencia completa al Señor. Dios en todo tiempo nos está alertando. En todo tiempo Dios le está hablando a usted y nos está diciendo que vivamos en obediencia abierta a la palabra. Y muchos de nosotros estamos conscientes. Sí, yo debo obedecer. Claro que sí, yo debo obedecer. Pero en muchas áreas de la vida como que le estamos diciendo al Señor, mira, Señor, en esto te quedas. Y en muchas veces, en la mayoría de casos, muchos de nosotros como que le estamos diciendo al Señor, Señor, tú eres el dueño de mi vida, menos de mi noviazgo. Mi relación de noviazgo, esa es mía, yo escogí a la persona y por favor déjame vivir y gozar la vida con mi novio. Hermanos, cuando nos divorciamos de Dios en alguna área de la vida, vamos al fracaso, porque por esa área de divorcio, ahí está el diablo metiéndose y va a alcanzar toda nuestra vida en el fracaso. Hermanos, aquí hay una desobediencia abierta de aquel Judá. Aquel se fue de su familia, ya rompió la unidad, o no había unión en esa familia, y aquel hombre salió corriendo de la familia, estuvo muy malo. Pero segundo, ahora llega y encuentra las puertas abiertas, y lo que primero que mira es una cananea hermosa que está ahí. Cananea es señal de paganismo, es señal de idolatría a otros dioses, es señal de un pueblo no unido a Jesucristo, o un pueblo que no alababa a Jehová. Y aquel hombre se fijó en la cananea y tuvo 3 hijos con ella. Y aquel hombre llegó al fracaso de la desobediencia, de unirse en yugo desigual. ¿Cuántos viven hablando de esto? Señor, a veces los inconversos son mejores que los convertidos. Es que, Señor, aquí en la iglesia ideal solo feos hay, y pasan ahí en la calle solo simpáticos, atractivos. Pues que Dios le dé un feo, o que Dios le traiga a alguien aquí simpático. Pero hermano, usted no tiene derecho a vivir en desobediencia al Señor. Y el fracaso de muchos de nosotros es que sabemos la Biblia. Yo sí sé, hermano, yo sí sé que no hay que unirse en yugo desigual. Pero cuando viene a mi corazón aquella emoción, cuando a una señorita me principian a sonreír, ya no me doy cuenta si es inconversa o no. Yo simplemente voy y me hago novio de ella. Estamos fracasando. Judá, que es el hombre que estamos leyendo, primero se apartó de su familia. Segundo, creyendo que estaba haciendo bien las cosas, principió a hundirse. Creyendo que iba a mejorar al salir del infierno que era su familia, aquel hombre se hunde más. Eso sucede en nuestra vida. Y hermanos, yo quiero decirles que muchas veces, y eso pasa en nuestros hogares, no hay incentivos en nuestro hogar. A veces nuestros hogares son tan tediosos y tan aburridos, y lo digo por el mío, ¿verdad? Me mantengo estudiando la Biblia, a veces mis hijos me dicen, solo leer sos vos. Y yo les digo, es posible que no les estoy dando el tiempo que ellos quieren. Se vuelven nuestros hogares tan tediosos, hermanos, que muchas veces nuestros hijos están deseando llegar a una edad adulta. ¿Cuántos jóvenes yo aconsejo y me dicen, es que solo yo quisiera graduarme, tener un trabajo para salir corriendo de mi casa? Cuidado, estás en desobediencia y te va a ir mal. Es que usted no conoce mi familia. Hermanos, la Biblia abiertamente nos está diciendo que vivamos en obediencia a preceptos de la palabra. Miren hasta dónde llegó el fracaso de este hombre. Dice que tuvo 3 hijos. Y si usted lee las características de los hijos, por lo menos se habla de 2 hijos que desagradaron completamente a Dios. Y dice que Dios los quitó, que Dios los mató, porque le desagradaban. ¿Qué les parece? Que Dios llegara al extremo de matar a los hijos porque estaban en una desobediencia total al Señor. Era tremendo. Aquel hombre Judá
se fue de su casa, se fue del ambiente cristiano, digamos, aunque está mal el ambiente, pero es cristiano. Y sale de su ambiente, hay una desunión y ahora va en desobediencia porque se une a una mujer pagana. Y al unirse a esa mujer pagana, vive en un ambiente pagano. Y ese ambiente les está presionando a vivir en ese paganismo que estaban haciendo. Se olvida de los principios de obediencia a su Dios y ahora principia a vivir otra rutina o a vivir en el ambiente donde está. Y hermanos, aquel hombre, aquel papá fue un papá frágil, un papá que no pudo influenciar a sus hijos para el bien y todo lo malo de sus hijos se le pegó. Hermanos, la Biblia es clara. La Biblia te dice a ti, joven, que estás aquí presente, hijo que estás aquí presente, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y muchos se acercan a mí, es que usted no conoce a mi mamá, usted no conoce a mi papá como son de malos. Y yo le pregunto, ¿es tu papá el más malo del mundo? Ah, bueno, hasta ese extremo tal vez no. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. La Biblia no dice, si tu papá es bueno, honrale. Si es malo, desobedecele. La Biblia dice, al papá impío, al papá perverso, al papá borracho, al papá que tiene tantos problemas, si es tu papá, obedecele, siempre que no vaya en contra de los principios divinos. Obedezcan. Está hablando claramente la Biblia. No podemos desviarnos. Nosotros estamos poniendo nuestras cláusulas, pero no, la Biblia no es así. La Biblia nos dice que guardemos las leyes morales. La Biblia dice que nos guardemos en santidad. La Biblia le está diciendo a usted que evite el lecho mancillado. Lecho es cama, ¿verdad? Que cuando usted llegue al matrimonio, llegue con una cama limpia, no una cama ya utilizada a través del sexo. Eso nos está diciendo abiertamente. Pero ¿cuántos estamos en ese peligro? Hermanos, ya somos novios, si ya nos conocemos, ya podemos principiar a demostrarnos que nos amamos. Cuidado, hermanos, hay caricias en el noviazgo que solamente pertenecen al matrimonio. En el matrimonio tenemos libertad de gozar el sexo. En el matrimonio tenemos libertad abiertamente. Y cuando usted llega al matrimonio y usted mismo descubre en el matrimonio esa bendición junto con su esposa, usted se va a unir más a ella. ¿Cuántos jóvenes, yo lo vivo enseñando, viven en prostíbulos, viven guiados por sus amigos de que no son hombres si no practican el sexo, y ahí estamos cayendo? Y cuando llegan a sus hogares, miran a sus mujeres, no porque la estén viendo así, sino tal vez inconscientemente como prostitutas a las que hay que pagar. Y si yo doy gasto en mi casa, entonces la mujer me tiene que dar gusto a mí porque yo estoy pagando. Y son tantos golpes psicológicos en nuestra vida que ni los entendemos, y yo no soy psicólogo también para explicarlos, pero hay muchas situaciones en la vida que se van a reflejar en nuestro matrimonio porque vivimos una vida de desobediencia abierta a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La Biblia habla de que nosotros obedezcamos claramente, pero saben, contrario a los principios claros de la Biblia, también usted va a tener principios que le van a estar influenciando para que usted desobedezca la palabra. Por ejemplo, la presión social que tenemos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, cuando tú joven estás, los adultos también, estamos hablando con 5 inconversos? Qué presión la de 5 inconversos que nos principien a decir, vos Jorge, vos no tenés otra tu mujer por allá afuera. No, solo Amandita. Ah, qué hombre, este es un afeminado. Y principian a sentirlos que no soy hombre. Y hermanos, yo para demostrarles a esos 5 que soy hombre, me voy y me meto con otra mujer. Y estoy desobedeciendo a mi Señor porque caí en la presión. Y estoy hablando de un hombre adulto. Y los jóvenes que muchas veces no se han cimentado todavía son mucho más frágiles. Que a uno de los muchachos le digan que no son hombres es para ofenderlos, es para levantarse y hacer cualquier cosa. No se me olvidará nunca mi Jorgito. Una vez aquí me dijo, ¿qué pasó? ¿Te peleaste? Sí, se iba a agarrar con uno. Es que me dijeron hijo de tantas. Pero anda a ver a tu mamá, sigue siendo la misma. Es que vos no sabés lo que se siente cuando a uno lo ofenden. Es que cómo la presión a uno lo hace reaccionar, la presión de grupo. No sos hombre. Y señoritas, les van a decir a muchas de ustedes, señoras, que ustedes son unas anticuadas, unas chapeadas a la antigua. ¿Por qué? Es que no usan su sexo, hombre. Tengamos cuidado, esa es la presión que están viviendo, hermanos. Esa es la presión. ¿Y cuántos de nosotros, para quedar bien con la presión de nuestros amigos, caemos? Y ahí viene el fracaso para nuestra vida. Que Dios nos libre, hermanos. ¿Sabe usted que la medicina, que los médicos, Alex no, pero sabe que los médicos, muchos médicos, hermanos, están enseñando y están diciendo que los jóvenes y señoritas deberían de masturbarse? Saben que eso es sano.
¿Sabe que hay muchos médicos que dicen que la masturbación es adecuada y hasta le limpia la cara a uno? Hermanos, tengamos mucho cuidado con ello. Y ahorita voy a cuidar mucho a mi Gustavo, tres ronchas aquí, entonces voy a tener cuidado con eso. Pero hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Que usted esté siendo influenciado a cada momento, que usted sienta que, y si lo dice un médico, y si a Alex se le ocurre decirle a usted, pues a Alex hay que creerle, es médico. Cuidado, hermanos, porque esa es una presión negativa del diablo, que aún utilizando a los médicos, está diciéndole a usted que puede masturbarse, eso le va a caer bien. Y de todos modos nos está metiendo con prostitutas, no va a adquirir ninguna enfermedad. Señoritas y jóvenes, porque es para los dos. Hermanos adultos, hermanos que estamos solos, viviendo solos, cuidado porque van a haber presiones, va a haber una cara alegre que se le acerque y que le sonríe, va a haber un brazo que le diga qué linda está. Cuidado que el diablo se va a meter a través de esa presión. Y hermanos, yo quiero hablar abiertamente del peligro al que estamos siendo sometidos todos, porque el diablo está utilizando especialmente el sexo, la relación sexual ilícita, y ahí no hay jóvenes ni haremos viejos. Viejos y jóvenes estamos propensos a caer. Es que a mí el diablo no me toca en eso, ya va a ver. Y hermano, tenga cuidado, porque muchas veces el golpe es más duro de lo que usted se imagina. Fracasó. Miren lo que dice, solo para mencionar el versículo 7. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. ¿Qué le parece a usted? Hermanos, fracaso. Primero, por la desunión familiar. Dios nos libre. Segundo, fracaso por la desobediencia al Señor. Y yo quiero hablar en tercer lugar, para finalizar, del fracaso por el descuido del hogar. Versículos 6 al 26. Judá tomó mujer para su primogénito. Fíjense esto, en aquella cultura los papás le escogían esposa al hijo. Y miren al Judá, hermanos, que yo quisiera tenerlo, vale un coscorrón al Judá. Este se consiguió una su cananea. Y qué bonita la cananea. Y vivió con la cananea y en el ambiente cananeo. Ahora llegó su hijo primogénito a ser adulto y él sale a buscarle mujer. ¿Y quién le busca? Una cananea igual que la mujer de él. Qué tremendo el fracaso, hermanos. Cómo aquel hombre descuidó su hogar y aquel hombre fomentó el pecado que él había cometido, él lo fomentó en sus hijos. Hermanos, cuando uno lee este capítulo, yo no sé si da asco, da cólera. Pero hermanos, también da pena, porque usted y yo, en algún área, estamos cayendo, igual que el tonto de Judá. Y yo critico esta mañana a Judá, y me río de Judá, y resulta que yo soy igual que Judá. Hermanos, aquel hombre dice que no guió a sus hijos, y le consiguió su esposa, y le dijo, aquí te traigo una cananea, mira qué bonita, igual que cuando era tu mamá. Y la trae, y aquel hombre vive con su mujer cananea. Y era tan perverso, no pudo influenciar en su hijo aquel hombre, que el hombre era tan perverso que Dios lo quitó. Pero ¿qué pasó? La mujer cananea se quedó viuda, sin hijo. Y saben ustedes que en la cultura de los judíos, en esa cultura de Asia, de por allá por el Medio Oriente, cuando se quedaba viuda la doña, el hermano que seguía la tomaba por esposa, para darle por lo menos su hijo de descendencia. Y ese hijo que el hermano le daba a la cuñada, quedaba como hijo del que se había muerto. ¿Están captando conmigo? Ahora viene Judá y llama al segundo hijo, le dice, mi hijo, ven acá. Fíjate que se murió tu hermano el primogénito, y no le dejó descendencia a tu cuñada. Acércate a ella. Cuando dice allegarse a ella, habla de relación sexual. Tener relación sexual con tu cuñada. Y el hijo que nazca es descendencia de tu hermano. ¿Saben qué hermano más perverso este? El segundo era tan egoísta, tan envidioso, que se puso a pensar, si yo le doy un hijo a esta, al hijo y a ella les va a quedar toda la herencia de mi papá, porque es el hijo del primogénito. Por tonto, yo no le dejo hijo a esta, porque después a mis hijos no les va a tocar nada. Y aquel hombre utilizó el primer método anticonceptivo que se utiliza ahí, que se menciona. No me estén preguntando ahorita, después se los explico. Pero hermanos, o pregúntenle a Alex y que Alex salga del problema. Pero hermanos, aquí está aquel hombre.
Y dice que le abominó tanto a Dios el ver el corazón perverso de aquel hombre, que dice que Dios también quitó de la tierra al segundo hermano, igual que el primero de perversos. Miren a Judá cómo está fracasado en la orientación de su familia. Y ahora Judá dice, por tonto le doy el tercero, si la mala es ella es la que está salada. Y entonces ahora le dice a la esposa, a la nuera, mira mija, solo que crezca un poquito más el tercero te lo doy, ¿oíste? Andate a tu casa un ratito, y allá te estás en tu casa, y allá te voy a buscar yo cuando esté grandecito mi hijo. Y pasaron los años, y la señora pasó años mostrando su viudez, y nunca dejó de ser viuda hasta que llegara a honrarla. Y aquel Judá se quedó viudo. Y parece que después de que se quedó viudo, se quedó tranquilo. Y dice que iban los trasquiladores, cuando iban a trasquilar ovejas, dice los comentaristas que se convertían en unas fiestas tremendas. Y le llegó el comentario a la mujer, a Tamar, fíjate que tu suegro por ahí anda enfiestado, está feliz. Ya se le olvidó a ese que te tenía que dar al tercer hijo, para que tuvieras descendencia y quitaras tu afrenta. Y aquella mujer, hermanos, ¿saben qué hizo? Se quitó sus vestidos de viuda y se puso una ropa, no sé qué ropa, de prostituta. Y se fue a poner por el camino donde creía que venía el suegro. Y allá con la cara tapada y luciendo su cuerpo de cananea, vino el suegro y pasó caminando, y cuando la vio, el pecado a las puertas. Jóvenes, tengamos mucho cuidado. Cuando te acercas a tu novia y principias a decirle que quieres un poquito más, cuando tú de tonta señorita te estás dejando acariciar, aquel hombre se le queda viendo y dice, pero qué mujer más linda. Y ustedes leen, dice que se acercó a ella, le dijo, mira, ¿me permitís allegarme a ti? Allegarme quiere decir, mira, tengamos relaciones sexuales, hagamos el trato. ¿Cuánto, mija? Y principió a platicar y principiaron a hablar. Y aquella mujer le dijo, bueno, ¿cuánto me das? Bueno, te voy a dar un cabrito. Está bueno un cabrito, dámelo. Ah, pero tengo que ir a traer. Déjame unas prendas. Le dejó su bordón, 3 cosas que eran identificación personal del individuo. Tuvo relaciones con su nuera, ni se dio cuenta que era la nuera. Se fue tranquilo a gozar de su fiesta, y la nuera se regresó a su casa a ponerse su vestido de viuda, pero ya principió a embarazar. 3 meses pasaron, el pecado se descubre. Usted está escondiendo pecado, ya va a aparecer por ahí. El pecado sale a luz, tarde o temprano. No ocultemos nuestro pecado delante de Dios. Y aquel hombre, bien tranquilo, se fue, y la mujer embarazada, a los 3 meses se le notó. Ahora sí le mandaron a decir, tu nuera está fornicando, resultó embarazada, y ahora sí toma autoridad aquel hombre. Mátenla, quémenla, esa prostituta, quémenla, porque no honró a Dios. ¿Y cuántas veces señalamos a la gente nosotros? ¿Cuántas veces estamos criticando a todo el que comete falta? Es que esos hay que hundirlos, echémoslos de la iglesia. Ustedes igual, porque muchas veces hacemos las cosas pero las ocultamos, hermanos. Esta iglesia va a señalar el pecado de todos ustedes y el mío, pero esta iglesia, a la par del señalar el pecado, va a seguir amando a los pecadores. Guardemos siempre este balance. Y ahora resultó el problema, que aquella mujer le dice, bueno, mátenme, está bueno, queme, solo mándele a decir a mi suegro que estas 3 piezas, aquí tengo un bordón y 3 piezas, el que me embarazó es el dueño de esto. Pueden imaginar la cara de Judá cuando digo, mi bordón, la prostituta aquella, a la que yo le mandé el cabrito y ya no la encontré después. Y aquel hombre avergonzado le tuvo que decir, de veras, tú eres más justa que yo. Porque aquella mujer no era que era una prostituta, sino que le estaba exigiendo al suegro. Y sabe que el suegro, cuando se quedó viudo, él tenía derecho como suegro a embarazar a la mujer para darle descendencia a su hijo. Y aquel hombre no lo quiso hacer, no quiso cumplir ni guiar a su familia. ¿Cuánto fracaso, verdad, hermanos? Fracasó Jacob, fracasó su hijo Judá, fracasaron sus nietos. ¿Cómo Dios levanta cuando usted confiesa? ¿Cómo Dios le puede levantar cuando usted le diga esta mañana, Señor, yo quiero agarrarme de ti, no quiero caer en eso? Hermanos, Dios libre a esta iglesia de estar jugando con Dios. Dios va a castigar a la iglesia, Dios va a castigar al pastor por irresponsable, pero los va a castigar a ustedes por estar jugando. Hermanos,
¿Cuántos de nosotros estamos tal vez pensando en que nuestra familia es una familia fracasada? ¿No seremos nosotros los padres los que estamos motivando esto? La desunión, la desobediencia, el descuido de nuestra familia. Que Dios nos guarde los padres que tenemos hijos y que podamos ser ejemplo de nuestros hijos. Hijos que están aquí presentes, ustedes tienen la palabra clara de Dios. Si ustedes fallan, es culpa de ustedes porque no quisieron agarrarse del Señor. Hoy que estás soltero, estás bien contento. Cuando tengas tu novia, vas a ver que las mismas cosas que criticabas son las que tú vas a querer hacer. Hermanos adultos, guardémonos, porque el diablo no mira tamaños ni edades. El diablo va a estar cerca de nosotros para hacernos fracasar. Y que esta iglesia no sea una iglesia de fracasados, sea una iglesia de gente victoriosa, porque en Cristo, ¿qué? Somos más que vencedores. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.